Hoy, en Nos toca de cerca, la periodista y licenciada en Filosofía Lucía Hernández conversará sobre nuevos mercados y alianzas comerciales con el empresario y profesor del grado en Relaciones Internacionales, Juan Antonio Bernabé, y la alumna Patricia Ruiz. Síguenos en YouTube e Instagram y únete a la conversación. Nos toca de cerca. Hola, pues seguimos en Open Faculty en los podcasts que nos están acercando siempre al valor de las relaciones internacionales. Soy Lucía Hernández, soy periodista, soy vecina de esta región y doy las gracias a este centro también por contar conmigo. En alguna ocasión hemos estado por aquí también charlando de actualidad internacional. Hoy nos encontramos con dos interlocutores conocidos por su trayectoria y más conocidos para todos nuestros oyentes. Por un lado tenemos, por la parte de la participación de profesores, al profesor y profesional invitado, que es Juan Antonio Bernabé. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, noches. Bienvenido. Y también saludamos a Patricia Ruiz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a presentar muy por encima, porque yo siempre digo que cuando hablamos de currículums siempre nos dejamos algo en el tintero, ¿no, Juan Antonio? Y quizá lo más importante no siempre aparece en los currículums, ¿no? Que es lo que cuesta llegar a conseguir los títulos y todo ese tiempo, ¿no?, invertido. Pues Juan Antonio Bernabé es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Murcia, en el Centro Universitario de Open Faculty, de las asignaturas como la empresa y su entorno, regiones del mundo, África y Asia o gestión de equipos y liderazgo. Director gerente de CIT Musa y socio fundador de Slango, empresa tecnológica de RPA y CEO de la consultoría estratégica entre las experiencias profesionales, como director también adjunto en el Info. Así que hay una importante visión como experto en el mundo de la empresa y las relaciones internacionales y también del contacto con el alumnado, no menos importante. Por el otro lado tenemos a Patricia Ruiz, como hemos dicho, ella es alumna de cuarto curso de Relaciones Internacionales en este centro, en Open Faculty, centro adscrito a la Universidad de Murcia, y ya se está formando, pero tiene currículum también. Actualmente habla inglés, habla español, está aprendiendo alemán, también ruso. Ella se considera o se define como una gran viajera, le encanta viajar, aprender idiomas. Ha realizado las prácticas en el Ayuntamiento de Murcia, en la Oficina de Proyectos Europeos, y aunque aún no tiene muy claro exactamente cuál es el camino, ¿no?, que tomar, hay muchos y a ciertas edades se pueden tener varias opciones. Sí que tiene claro, pues que quiere seguir formándose en el ámbito de las relaciones internacionales y en la empresa. Pues vamos a comenzar y lo voy a hacer como es la dinámica, con preguntas para los dos. Contexto internacional en que nos encontramos, al menos esta tarde, porque eso también es importante. Mañana puede ser otro, a eso nos estamos acostumbrando, eso lo contáis mucho en clase y lo trabajáis mucho en clase, este contexto líquido y muy, muy cambiante, ¿no? ¿Qué papel creéis que juegan las relaciones internacionales en este crecimiento empresarial? ¿Quién empieza, alumna o profesor? Pues, en este caso voy a abrir yo un poquito el juego. Y realmente las relaciones internacionales son claves, ¿no?, en todo el comercio internacional. Tenemos que pensar y tenemos que partir que estamos en un mundo totalmente globalizado, con lo cual es muy importante las interconexiones que se producen en el mercado. O sea, lo que pasa en la otra parte del mundo, tarde o temprano nos va a llegar aquí, ¿no? Yo siempre a mis alumnos les explico siempre como la ola de un tsunami, ¿no? Ves que algo está pasando en la otra parte del mundo y no te puedes quedar mirando, porque al final la ola te viene y te pasa por encima. Con lo cual tenemos que estar adaptándonos continuamente a los cambios que se van produciendo, y por eso tenemos que tener la visión de qué pasa en nuestro entorno para conseguir siempre el éxito. Aquella gente que vaya más rápida, pues evidentemente antes se adaptará y tendrá éxito, y los que no, pues pasará cuando un tsunami te quedas viendo, ¿no?, que te pasa la hora por encima y al final pues ahí te quedas. Por eso esa interconexión es muy importante, y tener en cuenta los conceptos que he dicho, ¿no?, el tema de la globalización y los ambientes cambiantes continuamente que se van produciendo, y la capacidad de adaptación a este mundo globalizado, y que algo que pasa en otra parte del mundo
tarde o temprano nos llega. Sobre todo la conexión que tiene las relaciones internacionales en el mundo también de la empresa. No solo va a afectarnos políticamente, sino aparte también va a afectar en los negocios que se estén dando en cada sitio en estos momentos. ¿Qué línea, qué propuesta se daría a quienes quieran trabajar en la intersección entre empresa y diplomacia económica? La diplomacia económica lo que está haciendo es que los mercados, haya una interconexión entre los mercados, de que las empresas se encuentren protegidas, de que podamos tener buenas relaciones con otros países para proteger la economía nuestra. Y no solamente proteger la economía, sino también hacer marca, ¿no? Y por eso el Ministerio, en este aspecto, lo tiene muy claro, ¿no? De cómo hacer marca España a través de estas interconexiones diplomáticas, ¿no? De esta economía diplomática que se está hablando. Entonces, claro, esta interconexión es clave. Por eso, cuando nosotros vemos que tenemos problemas con distintos países, los problemas con distintos países no se quedan solamente a unos problemas que pueda haber de relaciones, sino luego tiene un calado mucho mayor, que es que estamos cerrando las puertas a todas las empresas que van a operar con esos países, que es lo que la gente muchas veces no ve, con lo cual cualquier malentendido que podamos tener con un país tiene unos efectos que a lo mejor el ciudadano de a pie no se da cuenta, pero tiene unos efectos que van a repercutir con todas las empresas que están operando con ese país. Y eso afecta a muchas familias de una manera u otra. Por eso es tan importante, ¿no?, la interconexión de estos dos conceptos. Y es lo que a los alumnos intento explicarles y que tienen que ver. Que no podemos tener malas relaciones con un país porque nos caiga mal. Tenemos que ver que realmente hay detrás unas conexiones económicas. Y esto engancha con lo que hemos dicho anteriormente, ¿no?, del mundo globalizado, cómo los mercados confluyen y lo haciendo. Al final, las relaciones entre los países no son solo política. Claro. ¿Dónde se traduce la política? En la empresa también. En la empresa. Claro. Se traduce en la empresa. ¿Por qué tenemos buenas relaciones con un país? Porque lo vamos a hacer tener negocios con ese país. Claro. Vamos a ayudar a que nuestras empresas se puedan consolidar en ese país. Vamos a hacer que nuestra economía también se vea beneficiada porque estamos incentivando el comercio, la producción y hagamos que la economía no solamente es buena para nosotros, sino también para el país con el que tenemos relaciones. Qué importante las relaciones diplomáticas. Quizás no somos tan conscientes, ¿no?, de cómo se trabaja, en la importancia, a veces lo que llamamos paz mundial o estabilidad mundial se traduce en términos económicos y empresariales. Nos estáis contando, ¿no? Siempre. Nosotros pensar que lo que pasa es que perdemos la perspectiva, ¿no? O sea, al final España abrió los mercados. El primer comercio global y mundial fue nuestros viajes transoceánicos, donde realmente abrimos las grandes rutas comerciales y conseguimos que la economía se consiguiera una economía global, donde había relaciones entre distintos países. Y de ahí surge todo, ¿no? Y esas cosas son las que hemos perdido la perspectiva y tenemos que potenciarla y ver la importancia de las relaciones diplomáticas a la hora de abrir mercados, consolidar y el crecimiento de la economía de un país y de las empresas de un país. Eso es clave. Es clave también, Patricia, así lo entendéis en clase, ¿no? Sí, totalmente. En clase siempre nos recalcan que es muy importante las interconexiones políticas para que de esta forma la parte de los negocios pueda ser posible también, porque como sabemos todo está relacionado y el mundo está tan globalizado que realmente si tenemos una muy buena relación políticamente podemos llegar a facilitar muchísimo más el tema negocios y que las empresas tengan mucho más beneficio en un país y en otro, y así las relaciones, o sea, estos dos tipos de relaciones se pueden complementar súper bien de esta forma. Al empresario, profesor y político, en su caso tiene las tres vertientes, ¿no? ¿Qué regiones ve en este momento hoy con más potencial para las empresas europeas? Que tiene Europa es que ha llegado tarde. Ha llegado tarde. Porque al final el mercado de África es un gran mercado donde al final Rusia y China se han posicionado de una manera u otra. Porque al final también
tenemos que pensar que la Unión Europea parte de unos principios democráticos, etcétera, etcétera, Humanistas. sociales, etcétera, que limitan mucho el poder hacer a lo mejor grandes inversiones en determinados países, porque eso lo limita. Claro, esto no sucede con China, no sucede con Rusia, con lo cual China y Rusia dentro del continente africano han hecho grandes inversiones de infraestructuras que le están permitiendo a día de hoy tener acceso a las grandes materias primas, tierras esenciales para hacer tecnología. Con lo cual la Unión Europea ha llegado tarde en ese posicionamiento. Respecto a Asia, que es la gran zona, ¿no?, tecnológica, pues también ha llegado un poco tarde respecto a Asia. Y voy a hacer un matiz respecto a España, porque en España tenemos un gran potencial y es toda Latinoamérica. O sea, nosotros teníamos que estar explotando todo el mercado latinoamericano, porque hay una cosa, que tenemos una conexión cultural, de idioma, Lingüística, de idioma, de todo, que hace que las conexiones comerciales con todo el continente sean o deberían ser mucho más potentes de lo que son actualmente. Entonces habrá que preguntarse qué intereses hay para que España no se posicione, porque al final esto es como todo, el espacio que no ocupas tú lo va a ocupar otro. Y nosotros hemos perdido esa relevancia, ¿no? Hemos perdido esa relevancia cuando es el gran mercado, ¿no? El gran mercado. Estoy hablando de Argentina, Chile, Colombia, Perú, Venezuela. España ha perdido ese protagonismo que había no hace muchos años, ha salido de eso. Entonces, ahí estamos perdiendo ese mercado. Entonces, para mí, el gran potencial que tiene España ahora mismo, y deberían de enfocarse mucho más las empresas españolas, es potenciar mucho más esas relaciones que hemos dicho al principio, esas relaciones económico-diplomáticas, potenciarlas con todos estos países que al final son hermanos nuestros. Pero como España sola, no como Europa. No, estoy hablando como España, por eso he dicho el matiz, Sí, como España, ya que hemos llegado tarde en ciertos sitios y que Europa, con esos condicionamientos, ha ido un poquitín tarde, y en esta lucha comercial que hay actualmente en el mundo, nosotros tenemos que abogar también por fomentar nuestras relaciones y mirar por el interés de nuestras propias empresas. Tratados unilaterales, España, sí, tratados de relaciones internacionales que se tienen con todos los países, ¿no? Que haga alianzas. Potenciar, porque al final, si haces el tratado con España, al final no deja de ser la puerta de Europa, evidentemente. Claro. Entonces, eso creo que lo debemos hacer, sobre todo en un contexto donde las políticas proteccionistas que está llevando a cabo la administración Trump está haciendo que se constriña la economía. Con lo cual tenemos también un gran mercado ahí que tenemos que realmente intentar posicionarnos, ¿no? Entonces yo veo que en ese aspecto, haciendo un resumen, en África hemos llegado bastante tarde, que es un gran continente donde deberíamos de habernos posicionado, sobre todo por acceso y tener acceso al comercio de materias primas, etcétera, al mercado asiático, pues también con el tema de tecnológico, las grandes empresas tecnológicas se han establecido allí, y de hecho la irrupción de la IA está haciendo que todo vuelva a cambiar y a girar, y tenemos que empezar a mirar también a un mercado que es mucho más cercano a nivel de España, como es todo el mercado de toda Sudamérica, donde tenemos esos vínculos tan fuertes que deberíamos de potenciarlos y no intentar destruirlos. Hemos llegado tarde en relaciones, por ejemplo, con China, con África, pero ¿qué más errores se han podido cometer con respecto a la internacionalización de las empresas? Pues generalmente la falta de estrategia. O sea, aquí muchas veces empresas intentan, dicen, bueno, voy a salir fuera, pero tiene que salir fuera con un objetivo, con una estrategia, con un conocimiento del mercado realmente como está, y luego pues una prospección de mercado in situ. A día de hoy las empresas eso ya no lo hacen, realmente se van fuera, ¿no? Pero he tenido conocimiento y he tenido clientes en el despacho, ¿no?, que en el momento, por ejemplo, de la crisis económica, pues se fueron, temas de la construcción, se fueron a ciertos países, ¿no? Oye, porque ahí hay mucho volumen, vamos a construir ahí. Claro, se encontraron que no habían hecho esa estrategia y no habían hecho ese estudio previo, y luego se encontraron con problemas jurídicos, con problemas de poder retornar el capital, con problemas de socios locales, con problemas de logística, con muchos problemas que no todo es tan bonito, con lo cual esa estrategia y ese estudio previo es el que hay que hacer siempre, ¿no? Y luego, en función al país que vaya, pues bueno, hacer una prospección adecuada y luego conocer el idioma y las costumbres
de ese país y todo el entramado administrativo claro. que muchas veces son la barrera de entrada. ¿Qué hacemos los estudios de mercado? Estamos viendo siempre ratios de rentabilidad. Y llega cuando tú tienes una buena estrategia. Claro. La rentabilidad llega cuando tienes una buena estrategia y haces una planificación. Que esa planificación no siempre se cumple, pero tenemos que tener la capacidad de adaptarnos continuamente al entorno y luego si vemos que tenemos que adaptarnos e innovar constantemente, porque nuestro entorno está cambiando. Con lo cual, esa capacidad de adaptación y esa capacidad de innovación son claves para tener luego el éxito. Se le quería preguntar especialmente dirigido a los alumnos y a las personas jóvenes que emprenden este camino, ¿no? Y que pueden ayudar a la expansión empresarial internacional, pero mirando a ellos, ¿no? Ha dado algunas claves como la planificación de la estrategia, el conocimiento de dónde se está, el estudio y luego las habilidades como casi la creación continua, ¿no? Es una hipercreatividad para seguir adelante. Yo a mis alumnos les digo siempre lo mismo. Vamos a ver, toda la información a día de hoy está en internet. Pero tenéis que saber qué información es la buena y cuál no es la buena. Entonces, tenéis que tener la capacidad de análisis, la capacidad de innovar constantemente y luego aplicar las nuevas herramientas que van saliendo para ser más productivos. Hoy en día tenemos un reto, que es la IA, la irrupción de la IA. Y tenemos no solamente un reto, sino tenemos también una gran desventaja. Y es que ¿Cuál? Europa no tiene IA propia. Anda. Entonces, claro, ¿estamos en manos de quién? ¿De quién? Estados Unidos, Sí. China. Con lo cual, eso implica de que una de dos, tenemos que utilizarla, sí o sí. Porque todas las empresas que no utilicen esa tecnología serán empresas que se queden atrás. Vamos a tener una desventaja competitiva. Porque, claro, la buena utilización de la IA hace que las empresas tengan esa capacidad de síntesis, sea mucho más rápida. Con lo cual vamos a tener más capacidad de análisis de datos que nos van a permitir tomar decisiones acertadas en un momento determinado. Entonces, claro, no solamente tenemos que tener esa capacidad de análisis, de innovación constante, sino ver cómo aplicamos las nuevas tecnologías a los entornos que son totalmente cambiantes para ser más competitivos y más productivos. O sea, el problema que hemos tenido es que hemos pensado que, por ejemplo, el concepto de ciberseguridad. Bueno, para las empresas, sí. Algunos pensaban que era tener un antivirus. Sí. Yeah. No es tener un antivirus. Estamos muy atrás. O sea, tenemos que adaptarnos en las empresas. Hoy en día tienen el reto de cómo me adapto tan rápidamente. Con lo cual, no solamente tienes que tener capacidad económica para hacerlo, y luego tener lo que es la formación para tener profesionales que te permitan un buen uso de esas herramientas. Entonces, claro, a mis alumnos siempre les digo, oye, la información está ahí, hay que tener capacidad de análisis, hay que saber cuál es la información buena, cuál es la no buena, cómo lo tenemos que juntar todo, y luego formación constante para posicionar la empresa en los mercados cambiantes. Y eso es clave. Pues vamos a pasar a la alumna que está aquí muy pendiente, Patricia Ruiz, de todo lo que ha contado. Yo también estoy aprendiendo mucho. Y le quería preguntar a ella, ¿qué te trajo de poder tutear, verdad? Sí, claro. Sí, bueno, a él también le puede haber tuteado, pero ¿qué te atrajo de este campo, ¿no? ¿Y cómo te imaginas trabajando en alianzas internacionales? Realmente tenemos muchas oportunidades cuando salimos, entonces pues enfocarte en un campo desde el principio puede ser muy difícil o muy pocas personas saben lo que realmente quieren hacer. Lo que sí que tengo yo al menos súper claro es que me gustaría trabajar en un entorno dinámico en el que pues haya mezcla de culturas y en el que yo también pueda ejercer un poco que tenga como un puesto de responsabilidad, porque yo sinceramente me encuentro como muy cómoda en ese ámbito. Gestionando y abanderando. Sí, ¿no? la verdad que me gusta bastante y eso es algo claro eso es algo que tengo súper claro. Y aparte de esto, pues también me parece que al tener tantas opciones puedes elegir varias a la vez y combinarlas, y eso es algo que también nos da la carrera, que es súper importante y que me parece genial, y
que tengo muchas ganas de... Bueno, estás de en cuarto estar curso, explorando. todavía Sí, queda sí, sí. y uno no tiene por qué, Bueno, por qué pero queda estar... poco ya. No tiene por qué estar hecho Sí, ni definido, ¿no? claro. Y que hay muchas oportunidades después, Sí, sí, ¿no? Y sobre total. todo algunas cuestiones muy claras, ¿no? Que te gusta Sí. la heterogeneidad, la mezcla, lo decía Claro. también el profesor, ¿no? La importancia de saber adaptarse de Sí, las sí. mezclas culturales y luego, bueno, has hablado de llevar un poco de abanderar proyectos. Es un buen tiempo para el liderazgo femenino. Sí, Creo, totalmente. espero que lo Eso sea, espero, ¿no? sí. Esperemos Esperemos todos, ¿no? todos, Que sí. eso también suma. ¿Qué retos crees que tienen los jóvenes españoles y también europeos para hacer una carrera en mercados emergentes? Pues, por ejemplo, yo me querría concentrar en uno, que es que los jóvenes a veces nos pensamos que todo es como en Europa y cuando salimos nos chocamos con la realidad y básicamente nos encontramos que, aparte de que el mundo está cambiando constantemente, en otros continentes funciona muy diferente a cómo funcionamos aquí en Europa o incluso en España, se funciona diferente en Alemania. Pero cuando salimos a un sitio mucho más distinto de lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, últimamente, sí es verdad que se está viendo en muchos países que en los negocios importa mucho más a lo mejor las relaciones personales que tengas entre los empresarios, o incluso también se le da muchísima importancia a la flexibilidad. Una de las cosas que incluso yo me doy cuenta es que nada más que nos concentramos en aprender idiomas que son concentrados en Europa. O sea, por ejemplo, portugués, francés, alemán, siempre nos concentramos en lo mismo y hay muchas más cosas afuera como... ¿Chino? Sí. ¿Ruso? Que lo estás También. aprendiendo también, ¿eh? Sí. Ruso, chino, mercados emergentes para Sí. entender, porque no es solamente un idioma, es un concepto. Y es sus también cómo palabras. funciona la cultura. Claro, O sea, claro. cuando estás aprendiendo un idioma de un sitio, o sea, es meterte de lleno en la cultura y en cómo funcionan ellos. Para comprender un mercado también necesitas... Cómo entienden, ¿no? el Claro. mundo, ¿no? Sí. Desde su lenguaje. Sí, sí. ¿Cómo ves tú la conexión entre los estudios que estás haciendo de relaciones internacionales y el mundo empresarial? Esto no es una pregunta trampa, ni mucho menos. Y además di tu opinión, aunque esté tu profesor y esto se vaya a emitir en un medio de comunicación. Pero es importante, ¿no? También para quien nos oiga, pues si se puede limar, si se puede mejorar, si está todo perfecto y hay que continuar, ¿no? ¿Cómo lo ves, esa conexión? Yo creo que hay una conexión súper directa, no solo porque lo hayamos dado en la carrera, sino porque es algo que nos están repitiendo constantemente, de que el mundo empresarial está literalmente conectado con las relaciones internacionales entre los países. Y nada, me parece súper importante porque no solo lo que te dicen ya es cómo te das cuenta tú de cómo va funcionando el mundo conforme vas viendo cosas. O sea, hay una fuerte conexión política en el mundo de la empresa. Entonces, si no entendemos cómo funcionan los aranceles de un país, cómo funcionan sus fronteras, cómo está la política, si no estamos actualizados en las relaciones internacionales de un país, va a ser imposible hacer negocio en ese mismo país. Claro. En otro cercano incluso. Va a ser totalmente imposible y además es algo que se debería de mantener incluso a largo plazo, porque claro, si tú quieres poner un negocio en un sitio, lo quieres para la prosperidad. Sí, claro, entonces, ¿no? Claro, si las relaciones internacionales no se mantienen, va a ser imposible que tu negocio también vaya a seguir a flote. Y bueno, es una cosa que realmente nos han recalcado muchísimo aquí en la carrera. Sí, y que es súper importante cuando ya te das cuenta de que realmente así es como funciona el mundo y cómo está conectado estos dos ámbitos. Qué interesante. Vamos a ir casi al final. Una pregunta para los dos que os voy a pedir en muy poquito tiempo para contestar. Y es, ¿qué importancia le dais a las alianzas público-privadas? Con esto podríamos hacer 7 podcasts más, ¿eh? Pero, porque es de lo que se está hablando prácticamente en todos los gobiernos, ¿no? ¿Qué importancia le dais a esa alianza en lo público-privado en cuanto a la expansión internacional? ¿Qué importancia tiene? A ver. Pues la importancia es clave. Claro. Tanto es así que, bueno, ella, que es y ha sido alumna mía, uno de los trabajos que les ponemos en clase es que sepan capaces de establecer y hacer un modelo de negocio y hacer su estudio de mercado
viendo todo ese tipo de alianzas público-privadas y cómo se dan cuenta ellos mismos que si esas alianzas no existen o no están consolidadas o hacen agua, Es imposible hacer imposible. cualquier cosa. Y parte también del negocio. Ujú. Y como lo hemos visto Sí. y hemos sometido muchas veces Ujú. a estrés el propio trabajo, Claro. que yo les meto un poco de caña, lo someto a estrés, Totalmente. le meto el punto de presión y al final Sí. ellos mismos se dan cuenta de que es verdad. Es que Ujú. no tengo relaciones con este país, ¿cómo voy a sacar el producto? Oye, es que es verdad, yo gano muy bien, tengo mi cuenta de resultados que me da una rentabilidad magnífica, Ujú. pero no me puedo traer dinero. O este país está mal con el otro, entonces a mí no me viene bien porque ¿Cómo yo metes tengo estrés? relaciones. ¿Cómo metes estrés? ¿Hablando de algunos problemas concretos que hay o cómo? Sí, le Ajá, pongo en claro. situaciones totalmente que a lo mejor alguien no se lo puede Sí, sí, pensar. sí, pero puede pasar. Sí, claro. oye, ¿qué etnia está en el país? Qué bueno. Porque en función de con el que hagan negocio, Ujú. pueden ser que los Sí, negocios... grupos logísticos también, Sí, claro. importantísimos. Oye, claro. Oye, ¿y cómo sacas el producto? Oye, y si haces el producto aquí y tú tienes relaciones comerciales con este país, ¿qué pasa? Pues claro, hay una guerra entre países. Oye, pues ya sabes que tu marca se va a ver perjudicada, tu producto se va a ver perjudicado porque te van a cerrar esto. Y esta materia prima que tiene que venir de este país concreto, no la puedes obtener porque te van a cerrar, ¿no? Y entonces estamos viendo esas alianzas que hay, ¿no? Que es tan importante esa conexión público-privada, ¿no? De cómo lo público también hace de palanca para que lo privado se pueda establecer, ¿no? Y eso es lo que hacemos en clase, y además de una manera Dinámica. Muy dinámica, sí. muy dinámica, sometiéndolos a estrés, los pongo tal, ¿para qué? Para que vean esas interconexiones, ¿no? Y entonces, y que busquen soluciones creativas para salvar eso, ¿no? Claro. Oye, pues a lo mejor me tengo que ir a un tercer país que me hace de entrada, ¿no? Oye, ¿dónde es el país a lo mejor más en toda la zona de Latinoamérica que más tratados internacionales tiene? Chile. Pues entonces a lo mejor para irme a Colombia, pues no lo hago a Colombia directamente, lo hago a través de Chile y entro en Colombia. O sea, intento siempre y ellos lo ven y empiezan a verlo y entonces se dan cuenta de la importancia que hay, ¿no? De esas interconexiones entre lo público y lo privado y que muchas veces tenemos que buscar esas fórmulas creativas de innovación, adaptándonos continuamente y ver cómo están las relaciones para luego llevar a cabo. ¿Vale? Mira, yo por terminar, un ejemplo, ¿no? Yo tenía un amigo que estaba desarrollando un software, ¿no? Contrata a la mitad del equipo en Rusia y a la mitad del equipo en Ucrania. Y está ya la guerra. Pues, claro. Ha tenido un problema. Porque su equipo estaba... Entonces, claro, si hubiera analizado la situación entre Rusia y Ucrania en ese momento, que ya estaban tensas, pues se hubiera ahorrado muchos problemas, muchos sustos, ¿no? Entonces, claro, por eso es tan importante, ¿no? Y verlo todo de manera global, sobre todo para no fracasar. Para no fracasar. ¿No? Para no fracasar. Buen último titular, ¿no? Para no fracasar, tener todas estas cuestiones muy, muy en mente, ¿no? La planificación, conocer el terreno, la diplomacia, su importancia, saber de la globalidad, estar en continuo aprendizaje en este mundo cambiante para sortear, ¿no? las diferentes incertidumbres. Pues Juan Antonio Bernabé, muchísimas gracias. Patricia Ruiz, muchísimas gracias. Un placer acompañarles también y dar la voz y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Un abrazo.